Yo me llamo María Josefa de Cros de Lemos. Tengo 75 años. Nací en el Charco, Nariño, en el año 1938, el 17 de noviembre de ese año. Bueno, ¿qué más? ¿En qué trabajó y en qué tiempo? Trabajé un tiempo en la alcaldía del pueblo, del Charco. Fui secretaria del alcalde. ¿Y qué? ¿En qué década? ¿En qué tiempo? Como por 2 años. En la década. En la década de los 50, como por ahí en el 56, hasta que después ya en el 58 me casé, ya dejé de trabajar, me dediqué al hogar, a criar mis hijos, a atender mi hogar y bueno, pues Bueno, ¿y obtuvo algún título profesional? no, alcancé a hacer hasta segundo de bachillerato. ¿Y por qué dejó de estudiar? Porque vino el incendio ¿De qué? del pueblo y entonces mi papá perdimos todo en la casa porque mi papá era comerciante, él tenía almacenes y todas las cosas. Entonces hubo un incendio grande que casi el pueblo arrasó con todas las casas del pueblo. Y como en ese tiempo las casas eran de madera, entonces eso un momentico se acabó. Y ya no hubo plata porque yo estudiaba en Pasto, en el colegio de las madres franciscanas. Estudié interna como por un año. Y entonces por eso no pude volver allá. Y como ahí en el pueblo no había un colegio pues de, de bachillerato ni nada de eso, entonces ahí me quedé ya hasta que estuve trabajando y después me casé. ¿Y en ese momento para tener un trabajo era importante tener algún título profesional? Pues no, después que uno tuviera más o menos una, ¿cómo se dice? Una enseñanza que uno supiera, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno. ¿Y cómo era el trato hacia las mujeres en su trabajo? Era muy bueno. Claro que muy pocas mujeres. Yo nomás era la única mujer que trabajaba allí como secretaria del alcalde. Los demás todos eran hombres, pero era muy bueno el trato con todos ellos, me la iba bien. ¿Y cómo era la relación con su jefe, entre usted y su jefe? Bien, muy buena, ¿El alcalde era su jefe? el alcalde, sí. ¿Y cómo era, o sea, cuáles eran las condiciones bajo las que usted trabajaba? Buenas. Bueno, ¿le gustaba su trabajo? Sí, tenía un buen horario. Y Pues sí, ¿y qué? Y como en ese tiempo de lo que ganaba, yo le colaboraba a mi papá con el impuesto para que le tocaba pagar a él de la isla Gorgona, porque como él ya se enfermó, ya no podía trabajar, entonces pues yo le ayudé ¿qué un pasaba tiempo. con la isla Gorgona? Pues, ¿no? Ajá. Mi papá era dueño de la isla Gorgona, tenía muchos cocales allá, muchos sembrados de coco y tenía animales de mucha marranera. Y entonces él tenía un barco, él viajaba del Charco a Buenaventura.
hasta que ahí fue que se enfermó y ya todo se fue acabando poco a poco. Y cuando en el gobierno de qué presidente fue, cuando ya compraron la isla, ay, no me acuerdo qué gobierno era. Arturo, ¿usted se acuerda? ¿Fue de Visario? No, no, Lleras. antes. Sí, de Lleras, Carlos Lleras. Eso sí, era el presidente Carlos Lleras Restrepo. Cuando le dio por comprar la isla Gorgona para colocar allá la isla una prisión, donde los presos tuvieran más seguridad, que no se volaran de la prisión. Y eso duró casi como yo no me acuerdo, unos 2 o 3 años a prisión allá o más, tal vez duró más. Allí trabajó, cuando colocaron la prisión, trabajó un hermano mío. ¿Qué? Pero en ese tiempo el gobierno no pagó la tierra de la isla, sino que pagó fue las mejoras, o sea, los sembrados que habían allí en la isla. Y hoy en día estamos reclamando el pago de la tierra, que ya tenemos unos abogados que están en esa, van a meter la demanda al gobierno para ver si ahorita nos reconocen, ¿no?, el pago de la tierra. Explica por qué eran dueños, lo de Bolívar. Explícalo. ¿Y ustedes por qué eran los dueños de la isla, Gorgona. abuela? Mi bisabuelo, sí, mi bisabuelo, ¿no? Sí. Mi tatarabuelo es que era. Resulta que Simón Bolívar. Simón Bolívar le cedió esa isla al coronel Federico de Cruz, que trabajó con él en la lucha y todo eso, que lo acompañó a Bolívar en la lucha y todo eso. Entonces, en pago de eso, le cedió esa isla. Le dijo que se quedara con esa isla. Entonces, de ahí vino que el apellido de Cruz viene de allá de... Él era alemán, el coronel de Cruz. ¿Y qué? Y de familia también de Francia, por eso llevamos el apellido de Cruz. Y allá entonces él se quedó y se casó, y ya empezó a formarse la familia de Cruz. Ya después ya fue quedándole a mi bisabuelo, y allá pues, y como ya después se fueron saliendo del pueblo, para Buenaventura se vinieron unos, otros para Cali de la familia, entonces el único que quedó allá fue mi papá, y entonces él quedó encargado de la isla, y él fue el dueño mayoritario, ¿no?, como se puede decir, porque él era el que tenía. Y cuando estábamos nosotros pequeños, en vacaciones, que salíamos de la escuela, él nos llevaba ya a pasear, a veranear, y la pasábamos delicioso. Bueno, abuela, y para finalizar, Ajá. ¿usted cómo se imaginaba el futuro, pues este momento, Ay, que es no, el 2000? eso sí yo no me lo imaginaba cómo iba a ser este tiempo de ahora, con tanta violencia. No, es que ni siquiera... ¿No le gusta? No, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Porque pues en el tiempo que uno nació y se crió y todo eso era color de rosa. Todo era muy, muy tranquilo. Y mire que hoy en día todos esos pueblos de allá de la costa, empezando por mi pueblo, todo eso se dañó. Por allá hay muchos paramilitares, guerrilleros. Eso ya no se puede vivir por allá tampoco tranquilo. Bueno, abuela, muchísimas gracias. ¿Ya?